Buenas noches, espero que el audio esté bien. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Sí, se Perfecto, escucha bien. perfecto, está bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema de la individualización de la farmacoterapia. El- Hemos hablado de estados fisiológicos, ¿no es cierto? Desde el embarazo, la lactancia, los niños, los ancianos. Y hoy tenemos que hablar de dos temas. Las enfermedades que generalmente acompañan también al anciano, ¿no? Y estas enfermedades que pueden afectar la concentración del fármaco, las variables cinéticas, y alterar, obviamente, el efecto farmacológico. Entonces, el tema de hoy va a ser hablar de estos problemitas de la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, y algunas enfermedades, esto no voy a hablar, pero la obesidad y la sepsis, que pueden alterar la distribución de los fármacos. Bien, ¿cuál es el objetivo eh, cuando hay una patología que puede afectar la concentración? Vamos a tener que modificar de alguna manera el esquema de dosificación. Esto pues para asegurarnos de conseguir la concentración adecuada y podamos ayudar al paciente a ir en su enfermedad. Hay varias formas del abordaje de este tipo de problemas. Se pueden incrementar el intervalo de dosis sin cambiar la dosis, ¿no? Esto va a hacer que el fármaco entre con menos frecuencia y la posibilidad de toxicidad sea menor. Y la otra es mantener el intervalo pero reducir la dosis. Y algunas personas recomiendan hacer una combinación de ambas, un punto intermedio, un equivalente promedio entre la concentración máxima y mínima del fármaco y mantener al paciente con intervalos algo reducidos y dosis algo reducidas también. La enfermedad renal es una de las causas más importantes para que los fármacos alteren su vida media y obviamente haya la posibilidad de que el paciente sufra de una intoxicación por el fármaco. Los cambios que se producen en la depuración y la vida media, no se olviden que la vida media es una característica que nuestro cuerpo le da al fármaco. Y cuando es justamente la función renal la más importante para que un fármaco tenga un tiempo determinado de vida media. Y estos son los que generalmente nos van a ocasionar problemas. Y en los fármacos que son excretados en más del 75% de su dosis sin ningún cambio, es en los que vamos a tener problemas. O también en los pacientes que tienen más de un 50% de deterioro de la función renal. Entonces son dos posibilidades, ¿no? Fármacos que van por vía renal, en más del 75% se eliminan por él, o el paciente ha perdido más del 50% de la función renal. En ellos vamos a tener que hacer cambios. Y los cambios eh, vamos a hacerlos porque existe la posibilidad de que haya una acumulación tóxica del fármaco en el paciente. Entonces, primero habrá que estimar cómo es la función del riñón. Para esto existen estas fórmulas que nos presentan los libros y textos de terapia, ¿no? Hay esta fórmula que es de Cockcroft. Kuft es el autor de esta fórmula que toma en cuenta la edad del paciente, el peso ideal, la creatinina medida en el paciente, multiplicado por 70. Esto, hasta aquí es la fórmula para determinar más o menos cómo se elimina la creatinina en un varón. Y si es mujer, se hace lo mismo y se multiplica por 0,85. Entonces así obtenemos la eliminación de creatinina por el riñón de ese paciente. Este es el primer paso, estimar la función renal. Y podemos hacerlo justamente con esta fórmula.
Luego de haber estimado la función renal, tenemos que consultar la información médica, pues, ¿no? Vamos a ver en vademecums o literatura si este fármaco se elimina por vía renal. Más del 30% se elimina por vía renal sin metabolizar. Es importante, si es así, vamos a tener que hacer algunos cambios. Si hay metabolitos activos que se eliminan por vía renal o tiene una ventana terapéutica muy estrecha, esto va a significar que la mínima elevación va a llevarnos a problemas de intoxicación. Entonces vamos a tener que ajustar la dosis. Si es que esto es cierto, el fármaco se elimina por vía renal, o tiene metabolitos, o tiene una vida, un margen terapéutico muy corto, vamos a tener que o reducir la dosis o incrementar el intervalo. Para esto y saber cuánto vamos a administrar, se pueden utilizar tablas de ajuste o fórmulas de ajuste. Aquí se me no, dosis, dices, es dosis, ¿no? El ajuste de la dosis. Ahora, existe en muchos prospectos, viene una tablita ya, y hay también programas en Excel que permiten hacer estos cálculos automáticamente. El, Cuando se usa la tablita, más o menos te da como referencia la creatinina en el paciente, su peso y te dice más o menos cuánto debes administrar del fármaco del que estás queriendo usar. O vamos a hacer ajustes de dosis a través de fórmulas. Una de las fórmulas que más se usa es esta, el cálculo de dosis ajustada, que es una G. La G es igual a 1 menos la fracción del fármaco excretado sin cambios en la orina del paciente, que tenga función renal normal. Esa referencia está en los textos. Es multiplicado por 1 menos la relación que divide la depuración de creatinina en un paciente, de nuestro paciente con disfunción, sobre la depuración en un individuo normal. Esta es la fórmula que sirve para sacar el porcentaje de fármaco que debemos usar de acuerdo a la falla del paciente. Para esto he preparado un ejemplo. Vamos a suponer que queremos utilizar la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico, es una fluoroquinolona. Normalmente en un individuo se elimina 0,7, es decir, el 70% del fármaco se excretó por vía renal, sin cambios. En nuestro paciente, en este paciente en el que queremos dar, su depuración, de acuerdo a la fórmula que hemos empleado antes, nos sale que tiene 30 mililitros minuto la depuración de creatinina. Y lo normal es de 100. Entonces, y la dosis que se usa normalmente de la ciprofloxacina es de 500 miligramos cada 12 horas. Esta es la dosis normal. Entonces, reemplazamos los valores en nuestra fórmula y obtenemos una cifra que es 0,51. Ustedes cuando vean los slides, cuando les pase, van a revisar, van a ver todos estos valores están puestos de acuerdo a la fórmula. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo interpretamos ese 0,51? Vamos a interpretar que solo podemos dar en este paciente el 51% de la dosis habitual, o sea, más o menos la mitad, 50%. Si la dosis era de 12, digo, 500 miligramos cada 12 horas, el intervalo era de 12 horas, nosotros vamos a tener que dar la mitad. Entonces, cómo vamos a ajustar la dosis de la cipro? Esto va a depender de varios aspectos. Normalmente, hoy ya les he dicho, se puede reducir la dosis o se puede prolongar los intervalos. Y esto va a depender del contexto clínico en el que estemos desenvolviéndonos. La gravedad de la infección, no se olvide que es un antibiótico, entonces, ¿cuán grave es la infección? ¿Cuál es la concentración inhibitoria que quiero lograr
etcétera. Hay varios aspectos que tendré que tomar en cuenta para ver, o reduzco la dosis o aumento el intervalo. Entonces, si reduzco la dosis, voy a seguir dando cada 12 horas, pero la mitad, ya no 500, sino 250 miligramos. O voy a prolongar el intervalo y voy a administrar los 500 miligramos, pero cada 24 horas. O sea, la dosis total diaria va a ser de 500 miligramos en ambos casos. Antes era de 1 gramo, porque dábamos 500 cada 12 horas. Entonces, es así como se hace el ajuste de las dosis a pacientes que tienen insuficiencia renal y el fármaco se elimina principalmente por esa vía. Cuando hay problemas a nivel hepático, el abordaje es más conservador. Aquí no existen bases cuantitativas que podamos decir tanto por ciento del hígado está dañado y hay que reducir en qué porcentaje el fármaco. Lamentablemente no se puede hacer. Este órgano es muy noble. Hasta un 10% de funcionamiento hepático, el paciente sigue siendo un paciente asintomático. Cuando baja del 10% la capacidad funcional del hígado, recién se presenta la insuficiencia hepática. Y es sobre todo una evaluación clínica, hay que basarse en la observación y comenzar a ajustar el fármaco de acuerdo a la respuesta a la experiencia, ¿no? Hay muchas cosas, es que hay que tener mucho cuidado, especialmente con los fármacos que nos dicen la dosis es tanto, pero este fármaco va por un metabolismo de primer paso. Si va por un metabolismo de primer paso, la dosis, los farmacéuticos no las ajustan de acuerdo a ese evento. Pero si deja de haber porque el hígado está insuficiente, el fármaco se va a acumular en el plasma y es muy posible que tengamos efectos tóxicos. Entonces hay que siempre ver, revisar si nuestro fármaco tiene o no metabolismo de primer paso. Si tiene, hay que reducir la dosis. Bien, en algunos textos de terapéutica se mencionan estas normas de prescribir a gente vieja y enferma. Vean ustedes todo lo que hemos ido hablando estos días. Hay que establecer un diagnóstico muy preciso antes de empezar tratamiento. No hay que bombardear al paciente con estos disparos de escopeta o cubiertas de paraguas para, a ver, ¿algo le va a hacer efecto? No, le va a hacer daño, sí. Hay que tener lo más aproximado al diagnóstico para hacer un tratamiento. Hay que realizar una historia farmacológica. La gente mayor, la gente enferma toma medicamentos, más de uno. Entonces seguramente vamos a tener que analizar potenciales interacciones farmacológicas. Tenemos que conocer la farmacología de los medicamentos que estamos prescribiendo. De otra forma, no vamos a poder prevenir nada. Hay que empezar siempre con la dosis terapéutica mínima e ir subiendo hasta conseguir el efecto terapéutico, no el tóxico. A veces cuando se empiezan con las dosis recomendadas de mantenimiento, podemos producir toxicidad en algunos pacientes debido a polimorfismos enzimáticos que luego les voy a hablar. Hay que simplificar los regímenes terapéuticos, no hay que hacerlos muy complejos. La gente mayor tiene problemas para leer, para recordar y para entender también. Hay problemas cognitivos. Hay que explicar el plan terapéutico muy bien al anciano y o a la familia en caso de que ya no esté en condiciones de recordar. Hay que utilizar formas de dosificación adecuadas. Sugerir el empleo de estos diarios, calendarios. Hay pues ahora unos dispositivos
que los viejitos ponen sus medicamentos en horario y van sacando de una cajita plástica o de madera a la hora que le corresponde los medicamentos que alguien le ha dejado para que tome. Y tienen incluso una alarma que dice, oye, te toca tu medicamento, ¿no? Entonces ellos ya saben que deben tomar. Hay que aconsejar que destruyan o eliminen, ¿no? O que donen finalmente los medicamentos que ya no utilizan. Esto ya he explicado en la anterior clase, es un problema porque ellos acumulan medicamentos que se han prescrito con anterioridad, pues, y esto va a confundirlo al paciente. A veces confunde lo que tiene en su botiquita y lo que se le ha prescrito y toma medicamentos equivocados. O se automedica de forma incorrecta, porque no se acuerda qué era lo que le dieron y para qué sirve. Bueno, y hay que considerar siempre que hay indicaciones y necesidades para cada medicamento. Pues esto no es que podría ser que sirva. Cuando un antibiótico se prescribe es porque hay un espectro de bacterias que se quieren cubrir. Y no cualquier infección va a ser tratada con ese antibiótico, sino las que tengan más o menos el mismo espectro. Y eso los pacientes desconocen. Hay que investigar la posible existencia de efectos adversos adictivos. ¿No es cierto? Tratamiento con varios médicos. Entonces, varios fármacos, varios médicos, y hay suma de efectos y puede haber problemas, ¿verdad? Bien. Y para terminar con esto de los viejitos y los enfermos, pues Abraham Lincoln dijo algo muy interesante. Al final de la vida, no son los años los que cuentan en tu vida, sino la vida en tus años. Es decir, qué calidad de vida has tenido, eso va a ser tu vejez, más o menos. Y es verdad. Y ahora entro a la parte final de lo que es la individualización. Un salto a lo que va a ser quizás la medicina cuando ustedes egresen de la facultad. Basada en la medicina o la terapia personalizada. A esto se llama farmacogenómica. Tiene su origen, obviamente, en la farmacogenética. ¿Qué es la farmacogenética? Es el estudio de cómo los genes influyen en la acción de los fármacos. Entonces, los genes que hacen codifican enzimas y receptores. Y los fármacos actúan sobre qué? Sobre enzimas y sobre receptores. Entonces, la genética determina cómo vamos a actuar nosotros. No lo hacen, los genes no codifican para que ellos actúen, sino porque nosotros tenemos nuestros propios agonistas. Tenemos sustancias que regulan nuestro funcionamiento y esos receptores donde actúan esas sustancias son codificadas por los genes. Y obviamente eso va a afectar también a los fármacos que quieren imitar a esas sustancias que tenemos. Ahora, cuando los genes son muy potentes, significa que son capaces de generar eh, procesos metabólicos muy intensos. ¿Qué vamos a tener? Fallo de los fármacos. La dosis que normalmente dábamos no va a funcionar porque esas enzimas son más poderosas que lo que normalmente deberían ser y destruyen a los fármacos con mucho más rapidez. Ahora, si los genes son menos poderosos, pues el fármaco va a tender más bien a acumularse y vamos a tener toxicidad. Y esto era antes lo que se estudiaba un poco con la genética. En la actualidad, la farmacogenómica está orientada a individualizar la terapia en pacientes basado en un conocimiento farmacogenético, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que el fármaco falle o produzca toxicidad. Y a esto ahora llamamos farmacogenómica. Ahora, ¿qué eh, importancia o impacto tiene en la aplicación de esta farmacogenómica en la práctica médica? En nuestro país no podemos decir que hagamos esto, no tenemos todavía
el análisis genético a pacientes para ver qué medicamento es mejor para él. Pero en otros lados sí se está haciendo mucho. Entonces, la farmacogenómica es una disciplina que combina tanto la farmacología como la genómica. Y nos ha permitido esto estudiar por qué los pacientes responden de manera diferente a un fármaco. Hemos peleado cuántos años con los pacientes anticoagulados con warfarina. No se podía llegar al INR, al tiempo de protrombina adecuado en sus pacientes porque variaba de un paciente a otro, la dosis de la warfarina diferente. Unos sangraban, otros no les hacía nada. O sea, y así ejemplos múltiples. Ahora, en base a la farmacogenómica, podemos explicar por qué hay estas variaciones. Nos permite personalizar tratamientos de acuerdo al perfil genético del paciente, siempre buscando mejor eficacia y mejor seguridad. Esos son los dos principios básicos para usar fármacos, la eficacia y la seguridad. En la práctica médica, pues, nos va a evitar tratamientos ineficaces o efectos adversos muy graves, optimizar la selección y dosificación de fármacos y reducir la necesidad de tener que entrar en este juego de la prueba-error. Porque la mayor parte de la farmacología antes y de la terapéutica era prueba-error. Hacíamos, dábamos el fármaco, no funcionaba, quitábamos, nos hemos equivocado de diagnóstico, ¿no? Y esa, no es este el fármaco para este paciente, que hay que buscar otro. Pues con la farmacogenómica parece que esto va a ir disminuyendo. La optimización de la farmacoterapia se logra porque vamos a identificar las variantes genéticas que van a afectar sobre todo la parte metabólica del fármaco. O sea, seguimos hablando de cinética, ¿verdad? Vamos a ajustar dosis y elección de fármacos de acuerdo a este perfil genético del paciente. Y vamos a reducir la posibilidad de sobredosis y toxicidad farmacológica. Entonces, en los albores de la farmacogenómica, lo que en la actualidad se está haciendo en países de primer mundo es trabajar con el polimorfismo enzimático. Hoy voy a hablar de 6 ejemplos de lo que se está haciendo y cómo esto influye en la terapia de ciertos sistemas, el oncológico, cardiovascular, respiratorio, etc. Voy a hablar de 3 citocromos P450 de diferentes familias y isoenzimas, de la butilcolinesterasa, de la glucosa 6 fosfodiesterasa y el polimorfismo de la S-acetiltransferasa, que van a ver están asociados a un conjunto de fármacos donde teníamos una variabilidad, pero muy importante en la respuesta farmacológica. La primera, vamos a hablar del polimorfismo de la citocromo 2D6. Esta está asociada al metabolismo de fármacos que se usan en psiquiatría y del tamoxifeno. En esto de los fármacos que se usan en psiquiatría, sobre todo los antipsicóticos y los antidepresivos. En la actualidad, las guías clínicas de la Clínica Mayo, las guías terapéuticas de la Clínica Mayo, que es una clínica muy famosa en los Estados Unidos, sugieren que hay que hacer un genotipado obligatorio antes de prescribir ciertos medicamentos a pacientes con problemas psiquiátricos. O sea, ya están obligando a que no corramos riesgos y que veamos qué tipo de metabolizador es el paciente. Además, esta citocromo 2D6 tiene que ver con el polimorfismo que puede tener el impacto en el metabolismo del tamoxifeno.
El tamoxifeno es un fármaco del grupo SERM. Esto significa que son moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Se usa para tratamiento del cáncer de mama, sobre todo. Pueden haber la reducción de la actividad de esta citocromo, va a disminuir el metabolismo y va a aumentar la toxicidad. Si el fármaco no se metaboliza, se acumula y si se acumula hay toxicidad. La actividad del tamoxifeno se reduce. No se forma el endoxifeno, que es el metabolito activo, y no va a haber la inhibición de los receptores estrogénicos y va a haber falla en el plan terapéutico. Hay tumores de mama, el cáncer de mama estrógeno dependiente. Responde muy bien al, bueno, primero hay que sacar el tumor quirúrgicamente, luego un poco de radioterapia y después se usan estas sustancias moduladoras del receptor estrogénico, que es la que nos va a asegurar que en el futuro no se vuelva a producir una recidiva del cáncer. Las implicaciones clínicas de este polimorfismo, esto que puede haber varias formas, isoformas de esta, eh, consisten en que el paciente va a tener una baja actividad que puede llevarlo, es decir, si tiene baja actividad, a una mayor toxicidad o a una falla de la respuesta. Los antidepresivos pueden no metabolizarse y se van a acumular y va a producir toxicidad. Y con el tamoxifeno puede ocurrir una falla terapéutica y la residuidad del tumor mamario y todo esto que puede ser muy serio para el paciente. Entonces, esta isoenzima, esta otra isoenzima que es la 2C9, tiene que ver con el metabolismo de la warfarina. Esta enzima, eh, que está determinada por un gen, puede ser más o menos eficiente en el metabolismo de la warfarina. Y esto pues es el que produce el efecto tan variable en este tipo de pacientes anticoagulados. Ese polimorfismo, no solamente de esta citocromo 2C9, esta VCAORC1 o VCORC1, que es otra enzima también determinada genéticamente, son los responsables casi de un 25% de la variabilidad de la respuesta al tratamiento con warfarina. Esto voy a mostrarles acá. Este polimorfismo del vigor, se llama complejo epóxido reductasa de la vitamina K. Ustedes han visto en fisiología seguramente todo lo que es la coagulación. Este complejo de epóxido reductasa lo que hace es, este es el blanco en realidad de la warfarina. La warfarina actúa sobre esto y esto lo que hace es actuar sobre la vitamina K y produce una vitamina K reducida y la gamma carboxilasa es la que hace esto. ¿Y qué hace? Activa los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Entonces, cuando se bloquea a esta enzima, dejan de haber estos factores y se produce la anticoagulación. La proteína C y la proteína S son también anticoagulantes. Si el gen VORC, están también asociadas al VORC, es más o menos potente o poderoso, vamos a tener más o menos actividad de la VORC. Y vamos a tener mayor o menor actividad de los factores de coagulación, ¿verdad? Y la warfarina va a tener efectos muy variables pues, en el tiempo de protrombina y del INR. Este INR es el valor internacional eh, normalizado. Con esto se pretende que independiente del reactivo que utilice el laboratorio, los valores que se reporten sean en términos de un
de una fórmula que toma el tiempo de protrombina como base para ver a qué grado de anticoagulación se lleva al paciente. Y esto puede variar por estas isoformas de estas dos enzimas. Entonces, el polimorfismo de la C, de la 12-9 y de la VHORC tienen que ver con el metabolismo de la warfarina. Y la warfarina es un anticoagulante oral de uso frecuente. Si bien estos nuevos anticoagulantes por vía oral están cada vez quitándole más espacio porque son más seguros, menos efectos adversos, la respuesta es más uniforme, sigue siendo utilizada en países latinoamericanos. Entonces, lo que hace es alterar el metabolismo de la warfarina. Este gen pues, codifica una enzima que metaboliza la warfarina. Y las variaciones genéticas de esta enzima hacen pues, que la enzima sea más o menos eficaz, ¿no?, en el metabolismo. Los efectos son la variabilidad del metabolismo. Dependiendo del polimorfismo, pues puede haber disminuir o aumentar el efecto de la warfarina. Y estas son las variables, las variaciones que puede haber de un paciente a otro. Entonces, antes de entrar en riesgos de hemorragias o fracasos terapéuticos, se puede pedir un estudio de esta parte, de una genotipificación de estas enzimas. Y el impacto en la población, pues ese polimorfismo de cualquiera de estas dos enzimas es la que puede llevar a estos efectos tan variables en el 25% de esta población. El tercer ejemplo es el polimorfismo de la 12-19. Esta citocromo lo que hace es actuar sobre el clopidogrel. El clopidogrel es un fármaco antiagregante plaquetario que se usa solo o en combinación con aspirina, de acuerdo al criterio o al protocolo que se siga, para pacientes que tienen la probabilidad de desarrollar infarto de miocardio o han desarrollado infarto de miocardio. Y el tratamiento inicial es dar fármacos antiplaquetarios antes de proceder con mecanismos más invasivos. Esta enzima activa al clopidogrel. Y cuando tenemos un gen menos funcional, hay menor actividad de esta citocromo. Vamos a poner al paciente, si damos este medicamento a un individuo que tiene un polimorfismo en esta enzima, este ñato se va a ir pues, al infarto de miocardio, porque no estamos haciendo el efecto antiplaquetario. No les decía, es bien utilizado, es muy utilizado, mejor dicho, para la prevención de eventos cardiovasculares. Es responsable de que el clopidogrel se convierta en su forma activa. Y el efecto del polimorfismo es que hay una variante menos funcional. Y esto significa que va a haber menos efecto antiplaquetario y la consecuencia va a ser que haya un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces, bueno, se puede pedir una tipificación de estos pacientes, una genotipificación, para ver si, por eso muchos prefieren usar junto con la aspirina este medicamento, el clopidogrel. Antes usado solo porque las posibilidades de que no funcione son altas también. Otro ejemplo de polimorfismo en el cual se puede solicitar también en otras partes ver cómo funciona es el polimorfismo de la butirilcolinesterasa. Esta butirilcolinesterasa está en el plasma, metaboliza la succinilcolina, que es un relajante muscular que se usa para actos quirúrgicos. Si hay un polimorfismo, va a haber menor metabolismo de la succinilcolina y mayor efecto de la succinilcolina sobre los músculos y vamos a tener un paciente con apnea prolongada. ¿Por qué? Porque no puede respirar. Le hemos paralizado todos los músculos del tórax y después de sacar el tubo endotraqueal sigue paralizado.
y no recupera la respiración espontánea. Y puede ser algo peligroso para el paciente, ¿no? Y la pesadilla de los anestesiólogos. Entonces es un relajante muscular de uso común en anestesiología. Lo que hace es deshacerse de la succinilcolina y el impacto es que si hay un polimorfismo, pues vamos a tener una actividad más lenta o menos eficaz. Y esto va a llevarnos a una disminución del metabolismo y como consecuencia, pues una apnea prolongada. Y puede haber una complicación grave en anestesia, ¿no? O sea, y por eso es que los anestesiólogos siempre acompañan al paciente en el postoperatorio para ver que recupere todas las funciones, que esté todo funcionando y que pueda mantener su ventilación el paciente solo y todo lo demás. Un quinto polimorfismo es también importante es la deficiencia de esta enzima, la glucosa 6-fosfodiesterasa, que está en los eritrocitos. Y puede haber un daño por radicales libres a los eritrocitos, produciendo hemólisis en los pacientes que tienen deficiencia de esta enzima. Y especialmente cuando se usan fármacos como estos que están aquí listados. Que nos vamos a ver otra vez ahí a la vuelta. Este polimorfismo de la glucosa 6-fosfato dihidrogenasa. Eh, Cuando hay una deficiencia, están propensos a hacer daño a los eritrocitos. ¿Verdad? La sola ausencia esta reduce la capacidad de los eritrocitos para neutralizar esos radicales libres que producen estos fármacos. Entonces, estos fármacos pueden desencadenar hemólisis. Esta menadiona, que es la vitamina K sintética, los antimaláricos, el ácido nalidíxico, la nitrofurantoína, son antibióticos de isoniazida que se usan en la tuberculosis, las sulfas, la dapsona de antibióticos que se usan para la lepra. Estos pacientes pueden hacer hemólisis por tener un polimorfismo de esta enzima. Y finalmente, un polimorfismo de la N-acetiltransferasa. Esto es N-acetiltransferasa 1 y la 2. Los que tienen NAT1 son acetiladores rápidos y los que tienen NAT2 son acetiladores lentos. Generalmente, una gran parte de la población son acetiladores rápidos, ¿no? Los compuestos, lo que pasa es que los acetiladores rápidos pueden hacer hepatopatías, ¿no? Eh, Toxicidad hepática. Y los lentos se complican con neuropatía periférica. Normalmente los compuestos originales son responsables de la neuropatía y los metabolitos de la hepatotoxicidad. Entonces la N-acetiltransferasa es un acetilador de fármacos y es un proceso clave para la biotransformación, como han debido ver en la parte de farmacocinética. Los genes que están involucrados, NAT1, NAT2, que nos convierte a los humanos en acetiladores rápidos o lentos. Y la relevancia clínica es que los acetiladores rápidos metabolizan y eliminan ciertos fármacos más rápido. Y los acetiladores lentos metabolizan fármacos más lentamente. Y esto puede ir a una toxicidad, ¿no? Y esto especialmente se ve en pacientes que reciben fármacos como la isoniazida, la hidralazina, la procainamida, las sulfonamidas, etcétera, que ya las hemos mencionado antes. Bien, entonces vean, esos son los polimorfismos. A eso estamos yendo ahora en la farmacología. En nuestro país todavía no hacemos nada de eso, pero sí en otros ya están aplicando. Miren, por ejemplo, aplicaciones clínicas en la oncología. Existen estas sustancias como el trastuzumab, que es el Herceptin, que se usa para pacientes que tienen este factor de crecimiento celular.
Van a ver que ahora para hacer las quimioterapias o radioterapia o cirugía de tumores, de varios tumores, se miden justamente estas proteínas, como la HER2 Plus, que es esta que produce un crecimiento, una multiplicación celular. Y son determinadas, obviamente, por genes, y puede haber variables en los pacientes. Esta otra, la 6-mercaptopurina, es un fármaco que se usa para suprimir inmunológicamente al paciente. Y la respuesta, normalmente se usa esto en la leucemia linfoblástica. Y la respuesta va a depender, pues, de una enzima que se llama la tiopurina metiltransferasa, que es la TPMT, que tiene una base genética. Puede haber una variabilidad, una isoforma que puede desarrollar o fracaso terapéutico o toxicidad. Entonces, las pruebas que se hacen actualmente en oncología para ver las respuestas a esto son pruebas que pueden evitar o prevenir la toxicidad hematológica severa. En psiquiatría, pues ya hemos visto, ya les he hablado ya de las isoformas estas de la citocromo 2D6 y la C19, que van a alterar quizás el metabolismo de los antidepresivos, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y se sugieren hacer tests genéticos que van a ayudar a elegir el fármaco y la dosis adecuada y evitar efectos secundarios o la falta de respuesta a la terapia. Las enfermedades cardiovasculares, pues, donde se usan la anticoagulación o los fármacos antiplaquetarios, también van a tener que estudiarse si existen isoformas de la C9, de la familia 2, ¿no? Y esto es familia y isoforma. Entonces hay que estudiar la BICORT 1 y la 2C9 para ver, identificar si, hay- si podemos evitar problemas y prevenir eventos trombóticos. Si damos esto es para que no haya trombosis, pero si no funcionan, estamos en problemas. En la prescripción médica se pueden solicitar, en otras partes ya se pueden solicitar pruebas genéticas para personalizar el tratamiento. Existen paneles multigénicos para optimizar la terapia. Y cada vez más fármacos se van incluyendo en estas guías farmacogenómicas. Lo que he podido revisar y traerles como lo que se está haciendo normalmente en la práctica en países de primer mundo es lo que acabo de mencionar. En nuestro medio no hay, en absoluto. Hay muchos beneficios que están observándose con la aplicación de estas guías farmacogenómicas. Se mejora la seguridad, la eficacia, se reducen los costos. Los costos porque evitamos que el paciente se hospitalice por efectos adversos. Disminuimos la mortalidad iatrogénica y impulsamos el desarrollo de medicamentos personalizados. Quizás ustedes van a tener que ya trabajar con esto cuando regresen. Los desafíos para la implementación, lo que están viendo como pequeños obstáculos quizás, es que la genética pues no es el único factor que determina la respuesta a un fármaco. Si bien tiene que ver con algunos procesos cinéticos, como el metabolismo, la excreción, no necesariamente eso determina la respuesta. Las pruebas genéticas tienen costos elevados todavía. Y hay una necesidad de capacitar al médico para integrar estos avances en la práctica. La mayor parte de los médicos o no conocen o no tenemos disponible en nuestro medio para poder asegurarnos éxito en el manejo farmacológico de los problemas de salud.
En conclusión, la farmacogenómica representa el futuro de la medicina personalizada. Va a permitir tratamientos más seguros, eficaces, adaptados a cada paciente, y la implementación va a ser la clave en en una medicina de precisión. O sea que eso es más o menos lo que a ustedes les espera, chicos. Yo no creo ya ver esto. La práctica en nuestro país no creo que en el futuro próximo mejore, yo creo que va a empeorar al paso que vamos, ¿no? Y bien, entonces con esto yo habría terminado la parte esta de individualización de la farmacoterapia. El martes, miércoles y jueves de la próxima semana voy a hablar sobre mediadores locales o autacoides, empezando ya la parte de ampliación de la farmacodinamia. Con esto yo creo que terminamos por completo lo que es la farmacocinética y sus posibles variaciones. Entonces los veo el día martes en este mismo espacio, con este mismo link, y que tengan un buen fin de semana.